Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. En primer lugar, vamos a, como siempre, poner el cuadrado de la muerte para garantizar el silencio. Modernas técnicas pedagógicas, lo reconozco. Y vamos a explicar hoy la división de la historia de la filosofía. La división de la historia de la filosofía. ¿Qué pretendemos hoy? Bueno, pues en este vídeo lo que pretendemos de una forma que vamos a ver va a ser muy simple, muy elemental. Vamos a coger toda la historia de la filosofía, toda la historia desde el surgimiento de la filosofía en el siglo VI en Grecia, subrayo en Grecia, hasta nuestros días, y vamos a ver cómo podemos dividirla. Bueno, pues cómo podemos decir, bueno, pues esto va a ser una parte, esto otra y esto otra. ¿Qué ocurre? Que hay muchas formas de división, muchísimas. Podríamos dividirlo, por ejemplo, por escuelas. Pues los escépticos, pues venga, todos estos. Pues, por ejemplo, los empiristas, venga, estos. Los racionalistas, estos. Los dialécticos, estos. ¿Es una división posible? Otra división podría ser por grandes bloques intelectuales. La filosofía clásica, la filosofía cristiana, la filosofía musulmana, la filosofía moderna, la filosofía posmoderna, la filosofía analítica. Podría ser. Nosotros, ¿cuál va a ser nuestra forma de dividirla? Pues como estamos en una introducción a la filosofía, y como siempre presentamos los apuntes de la lechuza de Minerva para poder compararlo, pues vamos a utilizar un sistema muy elemental, que es sencillamente, directamente un modelo histórico. Es decir, vamos a coger y lo que vamos a ir viendo es separando la historia de la filosofía de acuerdo a qué, al desarrollo histórico en Occidente. Eso es lo que vamos a hacer. Y sabemos que la historia de la filosofía y la historia en Occidente tiene 4 grandes etapas. La época antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Pues vamos a aprovechar esa división y la vamos a utilizar también para nuestra labor filosófica. Por cierto, si alguien se está planteando que nos faltaría la prehistoria, que comprenda que la historia empieza con el nacimiento de la escritura. Y por lo tanto la prehistoria, aunque forma parte lógicamente de la historia, en las divisiones de la historia, esa parte es la prehistoria, pues se llama así, y la historia. Así que, vamos allá, ya tenemos las 4 grandes etapas. Vamos a recordar muy rápidamente, porque la cultura general, Dios mío que se me cae el rotulador, porque la cultura general es no solo interesante, sino bonita, y es muy bonito saber cosas, y es muy necesario saber cosas, porque así no nos pueden engañar tan fácilmente, ya lo hemos dicho en otros vídeos. La cultura no solamente es un elemento que nos sirve para hacernos más humanos, para hacernos mejores, para disfrutar de ella, sino también es un elemento indispensable para llevar una vida justa y para crear una sociedad justa, porque permite que no se nos engañe fácilmente. Por lo tanto, vamos a recordar unos hechos culturales muy rápidos. En teoría, en la canónica, es decir, la representación estandarizada de la historia, la antigua
acabaría con la caída del Imperio Romano, que se pone una fecha, que es el 476 después de Cristo, con la invasión de los bárbaros. Es una fecha simbólica, no es que de pronto en el 476 se pasara de la antigua a la medieval, lógicamente es una fecha simbólica que está bien ponerla, porque nos sirve un poco para situar, para ordenar los acontecimientos. La Edad Media acaba, como todos sabemos, en 1453, con la caída de Constantinopla, un hecho que hoy en día hemos olvidado, pero que en su época fue fundamental. La caída de Constantinopla fue algo fundamental del Imperio Romano de Oriente, el de Occidente en la antigua, el de Oriente en la medieval. Y, de hecho, marcó tanto la caída de Constantinopla que en España y en los países mediterráneos hay un día de la mala suerte, que es el martes Trefe. El Trefe, que es común con los países anglosajones, cuyo día de la mala suerte es viernes Trefe, el Trefe es, como todo el mundo sabe, por la última cena. Jesús, en la última cena estaban Jesús más 12 apóstoles, lo que da un total de 13, número de la mala suerte. Ya tenemos el número de la mala suerte en las sociedades cristianas, el 13. ¿Y por qué el martes? ¿Por qué no el miércoles? ¿Por qué no el jueves? ¿Por qué no el lunes? El martes, ni te cases ni te embarques, ni te vayas a otra parte. Es decir, día tradicional de la mala suerte en los países mediterráneos. Porque un martes cayó Constantinopla. Fue el martes cuando definitivamente las tropas turcas entraron en Constantinopla. Y acabó el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y fue el apogeo del Imperio Otomano, del Imperio Turco, que va a durar hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Pues ya tenemos la antigua, la medieval, la moderna, que sería hasta la Revolución Francesa, 1789, y la contemporánea, que es la actual en la cual estamos nosotros ahora. Así que lo que vamos a hacer nosotros es jugar con esta división. ¿Por qué no? Vamos a jugar con ella. Vamos a moverla un poquito para cuadrar a ciertos autores. Por ejemplo, vamos a tener que cuadrar a San Agustín, que es un autor fundamental, que siempre lo situamos en filosofía en la Edad Media, al principio de la Edad Media, pero que cronológicamente, según hemos dicho, estaría en la Edad Antigua. Por lo tanto, vamos a cuadrar un poquito, un siglo, moviéndolo un poquito, cambiándolo un poquito, pero más o menos va a ser la división histórica. Entonces, la filosofía antigua, porque claro, ya no estamos hablando de la Edad Antigua, sino de la filosofía antigua, la filosofía que vamos a llamar también filosofía clásica. Filosofía antigua, filosofía clásica. De las dos formas nos podemos referir a ella. Yo normalmente la llamo filosofía clásica, pero se puede llamar filosofía antigua. ¿De cuándo va a ir a cuándo? Pues, si la filosofía surgió en Grecia en el siglo VI a.C., ya tenemos su origen. ¿Y hasta cuándo? La vamos a situar aproximadamente hasta el siglo IV después de Cristo. ¿Con qué? Con el auge del cristianismo. El auge del cristianismo va a marcarnos a nosotros la filosofía cristiana, la cada vez más poderosa filosofía cristiana, nos va a marcar a nosotros la filosofía medieval. ¿Esto quiere decir que un autor nacido en el siglo, después del siglo IV, en el siglo V, ya tiene que ser un autor necesariamente medieval? No. Puede ser todavía un autor que trate temas clásicos, pero nosotros jugamos con esta división, que es como cualquier otra. Por lo tanto, si yo preguntara, por ejemplo, Aristóteles, que es un autor del siglo IV a.C., ¿en qué época estaría? Pues todo el mundo lo situaría en la época clásica, en la filosofía clásica. Por ejemplo, yo diría, pues vamos a imaginar, Epicuro, pues en la filosofía clásica. Yo siempre diré el autor
y los años del autor, nacimiento y muerte. O si no se conocen, que puede ser que en algún autor no se conozcan, entonces la época, el siglo más o menos. Y entonces lo situaremos de acuerdo a este esquema. Ya tenemos la antigua. ¿Cuál es la medieval? Pues la medieval la vamos a situar en el siglo V hasta el siglo, ya lo hemos dicho, XV. Toda la época medieval. Fundamentalmente, ¿qué va a ser la filosofía medieval? Fundamentalmente, cuidado, no siempre, como todos sabemos, va a ser cristiana y cuidado, va a tener un fuerte irrupción muy breve en el tiempo, eso sí, va a durar un siglo, 2 siglos, pero con mucha fuerza intelectual de la filosofía musulmana y también, aunque hay que reconocerlo, de un menor impacto en la filosofía cristiana, de una menor fuerza en la filosofía cristiana, de la filosofía judía. Pero básicamente la filosofía medieval va a ser fundamentalmente pensamiento cristiano, pensamiento muy importante, la filosofía medieval va a ser muy importante, el pensamiento cristiano, y un pensamiento muy potente intelectualmente, por ejemplo, Agustín de Hipona, San Agustín, por ejemplo, Tomás de Aquino, dos pensadores fundamentales, cada uno de ellos, dos pensadores básicos en la historia de la filosofía, y también va a ser musulmana y judía, por ejemplo, musulmán Averroes, un pensador fundamental por su influencia en Occidente. De hecho, va a tener más influencia en Occidente Averroes, y la filosofía musulmana va a ser más influyente en Occidente que en el propio mundo musulmán. O, por ejemplo, la judía con Maimónides. Pues, ¿qué ocurre? Que va a ser sobre todo cristiana, pero no podemos olvidar musulmana y judía. La filosofía moderna, ¿cuál va a ser? Pues nosotros la vamos a situar a partir, más o menos, del siglo XVI, el Renacimiento, el humanismo, que todo el mundo lo ha estudiado en historia, y va a llegar hasta el siglo XVIII, hasta ese movimiento fundamental de la historia, de la humanidad, ya no solo de la historia occidental, de la historia de la humanidad, probablemente el movimiento intelectual más importante que ha existido en toda la historia de la humanidad, que es la Ilustración. Pues aquí, por ejemplo, se nos ocurriría todo el Renacimiento, el humanismo renacentista, el racionalismo, pero todo esto lo vamos a ir viendo, el empirismo y una figura fundamental, una figura que es mi héroe además, que es Kant. ¿Hay más? Por supuesto que hay más, sin duda alguna, pero estos serían los fundamentales en una introducción a la filosofía. Y por último, ya la filosofía contemporánea, que sería el siglo XIX en adelante. Así que tendríamos la antigua, toda la filosofía griega es antigua. Por eso no hemos puesto nada, toda la filosofía griega. Y luego algún autor romano que también va a ser importante, por ejemplo en el estoicismo. Pero esto lo veremos, pero vamos, toda la filosofía griega es la antigua. La medieval, fundamentalmente la filosofía cristiana. Y además componentes de la filosofía musulmana y judía, que van a tener, ya digo, más influencia en realidad en Occidente que en sus respectivas civilizaciones. La moderna, del siglo XVI al XVIII, el humanismo, el racionalismo, el empirismo Kant, y la contemporánea del XIX en adelante, pues podríamos poner las filosofías de la dialéctica con Hegel, el marxismo, los vitalismos con Nietzsche, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, que se llama filosofía analítica, el existencialismo, por ejemplo, la posmodernidad, y seguro que se me olvidan muchas, que son, ¿qué? Diversas corrientes de esa filosofía, y que las vamos a ir viendo en este curso, en general, con unos aspectos muy elementales, muy de introducción, que es lo que nos interesa. Así que ya vamos a resumir rápidamente ¿qué hemos hecho? Una división de la historia de la filosofía. Hemos cogido toda la historia de la filosofía, un montón de autores, un montón de ideas, un montón de pensamientos, una historia sin duda
fructífera y seguramente la más hermosa de todo el pensamiento humano. La gran obra humana es la historia de la filosofía, probablemente, pero estoy volviendo a emocionar y vamos a dejarlo aquí. La hemos dividido en 4 etapas. Sin ninguna pretensión ideológica, sino solo una pretensión puramente histórica, temporal. La Edad Antigua, donde estaría todo el pensamiento griego, que iría del siglo VI al siglo IV después de Cristo. La Edad Media, donde iría todo el pensamiento, toda la filosofía cristiana, y también elementos de la filosofía musulmana y judía, que iría del siglo V al siglo XV. La filosofía denominada moderna, que estaría aquí, fundamental, probablemente la filosofía más importante que ha existido, ha sido la filosofía moderna. Cuidado, porque existió la antigua y la medieval antes. Claro, esto no hay que entenderlo como que son compartimentos estancos. Los medievales están respondiendo a los antiguos, los modernos están respondiendo a los antiguos y a los medievales. Los contemporáneos están respondiendo a los antiguos, medievales, modernos, y además todos que están respondiendo están ante la realidad. La filosofía no es una labor académica que trata de escribir y contestar al filósofo Pepito, sino que es, basándote en lo que otros han dicho, por eso estudiamos filosofía, comprender la realidad. Y aquí tenemos ya a los contemporáneos, que habría todas estas teorías, un montón de gente, un montón de autores fundamentales, que también están, ¿qué?, buscando comprender su realidad. Pues esto ha sido todo. La idea es siempre que yo me puedan definir un autor, me digan unas fechas aproximadas de ese autor y yo sea capaz de situarlo en un lugar o en otro. Pues como siempre ha sido un placer y como siempre en el próximo vídeo más. Muchas gracias.